Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Boris Ávila. Él es analista político. Vamos a conversar con él los próximos minutos. No sé si pueda poner en horizontal la toma. ¿Es difícil? Me avisa si la intenta hacer la toma horizontal. Es complicado. Bueno, nos quedamos ahí. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, estoy muy contento y muy halagado de que se me haya invitado y a las órdenes de ustedes, a las órdenes siempre. Doctor, ¿cuál es su perspectiva en este segundo semestre del gobierno de Daniel Noboa? Habla de un plan Fénix segunda fase. ¿Qué nos puede traer esa segunda fase? Yo lo que creo es que este segundo semestre que viene, lo único que le interesa al enanito de cartón es estar en campaña, absolutamente nada más. Lo único que le interesa es ver los subterfugios legales que son imposibles de encontrar, pero alguna cosa se va a inventar, porque ya conocemos cómo funciona este país, su administración de justicia y todo el esbirrismo que existe alrededor de esto. El subterfugio que quiere encontrar es para que la señora Abad no acceda a la vicepresidencia, porque están en una campaña demencial tratando de modificar, de entender y de encontrar algún hueco para poder ver cómo se sale con la suya, no encargarle a la vicepresidenta para que, ¿por qué? Porque le resulta incómoda, porque es un niño caprichoso, es un ridículo caprichoso y simplemente no le da la gana. Entonces él lo que ha encargado es a su pseudo equipo legal que busque la manera de cómo entregar a algún pana, a algún socio o a alguien que esté a su mando para él poder seguir haciendo la campaña de acuerdo a todas las mentiras que nos ha contado y nos sigue contando diariamente, ¿no? Porque si él sale a hablar y habla unas cosas que en realidad la gente normal, la gente que tiene dos dedos de inteligencia dice, pero ¿en dónde pasa esto? ¿En dónde ha bajado la criminalidad? ¿En dónde han bajado las vacunas? ¿En dónde ha bajado lo que él dice que ha bajado? ¿No? Porque es una barbaridad lo que se está viviendo. Es algo que no se compadece con el buen vivir. Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene a los medios tradicionales de su lado, a todas esas cloacas de la desinformación, que todos los días nos repiten que todo está bien, que todo está chévere y que tenemos que volver a votar por este muñequito de cartón. Entonces, la percepción es que primero que todo jamás existió un plan Fénix. Este tipo es un improvisado, porque ni él pensó que iba a ganar. Por eso mismo le pasa el asunto de la vicepresidencia, de la vicepresidenta. ¿Quién la escogió? Él mismo, pero como él nunca se imaginó que iba a ganar, entonces obviamente la escogió ese rato y dijo, pongámosla cualquiera, a ver cuál está ahí a la mano, y le pusieron, ¿no? Y obviamente luego se dieron cuenta de que el discurso facho de esta señora les estaba pues causando muchísimos problemas cuando ella decía que la salud no es un derecho, que la educación no es un derecho y que privatizar es la meta dorada del gobierno de ellos, ¿no? Entonces, las decisiones que ha tomado como mandarle a Israel al lugar más peligroso del mundo, a un conflicto que no tiene solución desde hace 2000 años y que no tendrá solución y que nadie ha podido hacer absolutamente nada, sino cada vez se agrava más, cada vez escala más, y le envían a ella para que resuelva. Y nos mienten en la cara, nos mienten con decreto, diciendo que le envían para ayudar a la pacificación, cuando lo que tienen es en una oficina, en la congeladora, porque les resultaba incómoda, porque simplemente le estorbaba, ¿no? Ya irá saliendo con el tiempo realmente qué es lo que había pasado en esto, pero este es el plan Fénix, ¿ya? El plan Fénix de salir y mentirle a la gente todos los días, salir y decirle cosas completamente que están fuera de toda realidad, pero fuera de toda perspectiva, fuera de toda consideración. Entonces esto es lo que vivimos a diario por el voto del 52% de florindos que tenemos, que este país nos tiene en la situación que nos tiene, un desgobierno absolutamente mentiroso, con viajes a cada rato, con pompa a cada rato, y simplemente mintiendo de que, por ejemplo, que dijo en campaña que jamás iba a tocar el IVA, ¿no es cierto? Que él jamás, que no se le ocurría, es más, le acusaba a la candidata González
Le decía en el debate, diga cómo es verdad que usted va a subir al 14% el IVA, ¿ya? Y ahora él le subió al 15%. Él dijo que los subsidios a los combustibles era imposible topar, porque eso era demencial y porque eso iba a encarecer la vida. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Lo peor de todo esto es que nadie dice nada. El pueblo está dormido. El pueblo acata, como en una hacienda bananera, acatan las decisiones totalmente antipopulares y antitécnicas de este payaso. ¿Usted cree que logren sacar a la vicepresidenta? Ayer ya la vinculó Fiscalía. Así es. Pide la vinculación Fiscalía. Ya el fiscal que llevaba el caso dejó el caso para que la fiscal general Diana Salazar sea la que lleve el caso, porque ella tiene fuero de corte, pero aquí tienen que pedir a la asamblea que autorice si en realidad se puede vincular o no a la vicepresidenta de la República. Pero tal vez lo van a hacer, aunque en la asamblea no haya los votos, ¿o no? Mire, en un país en el cual acabamos de ver el tema de la señora Priscila Schettini, en el cual ahora está condenada a pagar una cantidad exorbitante de dinero por haber denunciado y haber reclamado algo que era completamente comprobable y a la luz pública, lo de la fiscal. Y la fiscal, utilizando al Tribunal Electoral, al Consejo Nacional Electoral, logra una sentencia de primera instancia, ¿ya? Porque bueno, esto tiene apelación también, pero logra ya una sentencia de primera instancia, mandando el mensaje de que conmigo no te metas, mandando el mensaje de que sí, ya, yo tuve impericias, pero conmigo no te metas. Y cambian absolutamente todos los artículos, o sea, se pasan por el forro los artículos que permiten a los ciudadanos poner este tipo de denuncias, porque obviamente ellos son nuestros empleados, no nuestros jefes. Entonces, yo estoy seguro que algo va a pasar, estoy completamente seguro. Y estaremos hablando en 2 o 3 semanas de que ya se encontró el subterfugio leguleyo para poder hacer esto. Y ojo, no estamos defendiendo a la señora vicepresidenta, porque si alguien, las personas que teníamos conciencia y que teníamos conocimiento, la combatimos en toda esa campaña y estamos completamente seguros de que no es una persona capacitada para ningún cargo público, para ningún cargo que tenga tipo social, para ningún cargo de elección popular, y eso que quede claro. Lo que estamos defendiendo es el debido proceso, lo que estamos defendiendo es esa muy débil relación que existe ahora entre lo que es jurídico y lo que es moral. Eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? El orden que tiene que ser el orden constitucional, un orden, porque eso es lo único que nos separa ya del salvajismo, de la barbarie, el orden constitucional. Entonces, que no se malinterprete, no es que estamos defendiendo a ella como persona, sino al cargo que por elección popular y que por suerte también llegó a acceder, y ver que se nos pasan por el foro las cosas y que lo interpretan a su manera, y ahora salen unos tinterillos de ahí, pero de a cuarta, defendiendo cosas que son realmente indefendibles, diciendo que no, que es que está completando el periodo del chunquero Lazo y que si hay cómo, que eso es cuando la Yo leí el comentario del doctor Quintana, Ismael Quintana, que dice que como está terminando el periodo de Lazo, no es necesario encargar la presidencia de la República. ¿Esto es verdad? Usted es abogado y nos puede dar más luces de este tema, doctor. Por supuesto que sí. Cuando vino la muerte cruzada, automáticamente, y con el tema, con la declaratoria de muerte cruzada, con la disolución de la asamblea, automáticamente ese periodo queda terminado, por lo tanto se llama nuevamente a elecciones. Al llamar nuevamente a elecciones, se configura, según la Constitución, para el periodo restante, ¿ya? Y eso es lo que dice la Constitución, y eso es lo que dice la ley, y eso es lo que se vivió. El presidente ahora está en funciones constitucionales, no interinas, sino con plenitud de poderes, con plenitud de actividad jurídica. Entonces, si es que él
¿Qué es lo que dice la Constitución? Que si es que él va a hacer campaña, si es que él es nuevamente candidato, que está en su derecho porque sí existe la reelección, él tiene que encargar por 40 días que va a durar esto, él tiene que encargar el poder por 40 días. No existe otra forma. No dice en la Constitución, porque hay una cosa, en derecho público solamente se hace lo que está expreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que un presidente, un funcionario, para poder hacer campaña, para poder tener una presencia nuevamente en elecciones, tiene que encargar el poder. En ninguna parte dice que si solamente está completando un periodo, que si es que hubo la muerte cruzada, no dice, y en el momento que no dice, pues automáticamente tenemos que regirnos a la norma. Entonces aquí salen estos Doctor, constitucionalistas. yo me sorprendo que el doctor Ismael Quintana, que incluso cuando entró Noboa o entró la vicepresidenta, él fue asesor de la vicepresidenta. Usted no sé si se recuerde que él aparecía en los primeros días, de que después creo que se retiró, como parte del equipo jurídico de la vicepresidenta Verónica Abad. Y ahora lo vemos que está del otro lado. ¿De qué nos sorprende? Son abogados de alquiler, son profesionales de alquiler, son ideologías de alquiler. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, y les importa un pito. O sea, no, salen igual panchos de la vida y ni rojos se ponen al ellos mismos contradecirse con las cosas que primero dijeron, porque ahora responden a otros intereses. Por eso yo digo, la ciudadanía, la ciudadanía es la que tiene que estar al tanto y que tiene que estar al frente de estas denuncias y que tiene que decirles en la cara que nosotros no les creemos, que ellos pueden pasarse las cosas ilegalmente, inmoralmente, pero de que no nos hacemos pendejos, pues que nosotros sí nos damos cuenta de sucediendo, nosotros sí nos damos cuenta de cómo cambian las cosas de un momento a otro, ¿sí me entienden? Entonces, esta parte de estos pseudoanalistas, el análisis que tienen es de acuerdo al momento, es de acuerdo al momento histórico que ellos están viviendo, de a quién les responden, o quién les contrata, o quién les está pidiendo opinión, porque no tiene otra forma. Ahora, si sería una cosa diferente salir técnica y profesionalmente y decir, ok, yo dije esto, pero me equivoqué por esto y por esto, y puedo rectificar. Esa es una cosa que es válida y es más, es muy valiente hacerlo, pero no, ahora opinan de diferente manera y hacen otros análisis, porque simplemente, como digo yo, son opiniones de alquiler y nada más. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, a la conveniencia de sus intereses, a ver quién les va a contratar, a ver quién les va a ayudar y quién les va a dar más presencia política, que es lo que realmente están buscando, simplemente eso, un mejor cargo, una mejor presencia política y nada más. Deshonestidad intelectual lo llamo yo. Doctor, pasemos a otro tema. Me gustaría hablar sobre el tema de seguridad. Ayer escuchaba yo a la señora ministra Palencia, que decía que en Manta hay 0 muertes violentas en estos 4 o 5 días. Pero resulta que en Manta puede ser que ha bajado el número de muertes violentas, pero en otras ciudades, otras provincias del Ecuador, más vale aumentado. El caso de la provincia de Los Ríos, en Ventanas, el día domingo hubo 7 personas asesinadas en una cancha de fútbol, me parece, donde estaban reunidos algunas personas. Asesinaron a 7 personas. En Durán sigue el aumento en las muertes violentas. En Guayaquil sigue igual. Dice la ministra que todo esto de lo que está ocurriendo en Manta es producto del trabajo que está haciendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comando de la Policía Nacional, y que gracias a ese traslado que han hecho a Manta, pues Manta está mejorando en temas de seguridad. ¿Qué tendrá que hacer el gobierno ahora para que en los más de 240 cantones que tiene el Ecuador también baje la criminalidad? Esto demuestra la improvisación y la mentira. Y esto es como que hemos puesto a conducir a un Ferrari, a un simio.
O sea, es una barbaridad lo que dicen, o sea, no tiene, quieren acomodar absolutamente todas las barbaridades que ellos mismos no tienen el control, ellos no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento para manejar la situación tan grave que vive el país, producto de estos tres gobiernos que nos tienen sumidos en una del viejo oeste americano. ¿Qué es lo que sucede? Improvisan, entonces lo dicen, no, me voy a llevar ahora el gobierno para Manta, me voy a llevar ahora los mandos policiales, como que eso podría ser, es una estupidez pensar así, porque tendría que hacerlo, ¿qué les puedo decir? Multiplicarse por 10 y ir a las 10 provincias más peligrosas que existe para bajar. Eso, en Manta lo que existe es simplemente una complicidad con los medios, nada más. Es una complicidad porque lo que sigue sucediendo en Manta es terrible. Simplemente que los medios, que son corruptos, que son podridos también, les tapan, no los sacan, no denuncian. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afecta esto en la percepción de las personas, afecta esto en la percepción del público, y el público cree estas mentiras y se cree de estas percepciones de las que son expertos los expertos comunicacionales que tiene el gobierno para hacerle creer al pueblo y hacerle tener una percepción equivocada de lo que sucede. Las otras provincias, como todo, en el abandono brutal en el tema de la violencia, es porque ¿dónde está el tan nombrado y tan cacareado Plan Fénix? El Plan Fénix es simplemente la segunda parte de esa mentira gigantesca que nos dio en cadena nacional el Chunquero Lazo, del Plan General de Seguridad del Estado que nunca hubo, que fue una gran mentira, que era tan secreto que ni siquiera podía él abrir las páginas, porque las páginas estaban en blanco. Entonces, nos siguen mintiendo metódicamente, y lo único que le interesa a este desgobierno es prepararse para volver a hacer una campaña, porque él sabe que tiene posibilidades, porque el 52% de este país no aprende y nunca va a aprender. Somos como en esas haciendas en donde más se le golpea, más se le maltrata al peón, pero el peón sigue protegiendo al patrón. Esa es la esencia y la raíz de todos los males del ecuatoriano, que el ecuatoriano agacha la cabeza, que el ecuatoriano en estas épocas, porque antes había rebeldía en el pueblo, antes había rebeldía en las universidades, antes había rebeldía en la academia, ahora no. Todos quieren pertenecer a esta argolla de poder, todos quieren pertenecer a estos grupos para sentirse mejor percibidos de la sociedad, como que son de otra clase social, y eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Ya tuvimos un desgobierno terrible, uno de los peores, el segundo peor gobierno solo después de Guillermo Lazo. ¿Y qué se esperaba? Que la gente reaccione, que la gente se dé cuenta que el país se destruyó, que el país se acabó, que la violencia se incrementó de una manera brutal, que dejaron ir a todos los que estuvieron, los jefes de los grupos de delincuencia organizada que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron apresados, fueron juzgados, se escaparon y les volvieron a meter presos. ¿Qué es lo que se esperaba? Pero no, ¿qué es lo que tuvimos? Que todos salieron, que todos escaparon. Nadie habla ya de Fito. Fito ya está hace rato afuera, ¿no es cierto? Ayer se les escapó de la forma más infantil, se les escapó uno de los cabecillas, cuando a Jorge Glass, cuando les llevaron preso, pero fue con 20 tanquetas, con helicópteros, con absolutamente una seguridad, pero ni el Chapo Guzmán tuvo esa seguridad para trasladarle. Y ayer a uno de los capos, por poco les llevan en taxi, y obviamente se les escapa porque esto es programado, esto es permitido. No, esto tenemos que abrir los ojos y tenemos que decirles que sí nos damos cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto del Plan Fénix es otra metida de dedo, es otro cuento. Lo único que les interesa ahora es volver a presentarse, porque saben que el pueblo ecuatoriano ha caído en un letargo intelectual, en un letargo social, en el cual ya no hay reclamo, ya no pasa nada. Todas las semanas, todos los días estamos acostumbrados a un nuevo escándalo, y ya no nos espantamos de absolutamente nada. Preguntémonos, ¿se sabe ya de quién era la hacienda donde encontraron las 22 toneladas de droga? No se sabe, no pasa nada. A los únicos que detuvieron fue al chofer y a los pobres empleados que estaban ahí cuidando eso. Pero la cúpula, los de arriba,
no se sabe absolutamente nada. ¿Qué es lo que denunciaba este periodista buscando? El enmarañaje que existe en el alto mando de la policía, que decía que un general de policía está direccionado y que representa a cada uno de los grupos de delincuencia organizada. O sea, a esos niveles hemos llegado. A ese nivel de barbarie hemos llegado. Pero ¿qué es lo que rebuzna el florino común? Es porque se sacó la base de Manta. O sea, ese es nuestro país. Ese es el razonamiento tan pobre, tan pueril y tan pequeño de los que todos los días nosotros tenemos que avergonzarnos. Doctora Ávila, buenos días. Carla Aro le saluda. Hola, Sin duda alguna, el gobierno improvisado de Daniel Noboa en materia de seguridad, pues no da resultados. Pero lo que sí ha decidido es seguir la receta incondicional del Fondo Monetario Internacional. Y usted decía, bueno, ya no hay quien defienda y no hay rebeldía. Se dice que los movimientos indígenas quieren entrar en rebeldía y hay posibles paralizaciones. ¿Realmente usted cree o ve desde su punto de vista que se llegue a un levantamiento por parte de los movimientos indígenas con respecto a ya no focalización, sino a la posible compensación de combustibles que se habla? Buenos días, querida. Mucho gusto saludarle. El tema es de lo del FMI, que hay que entender algo, ¿no? El florino común dice, ya nos dieron un crédito, ¿no? O sea, bajó el riesgo país y porque ya le dieron crédito a Novoa. Esa deuda que nosotros adquirimos ahorita, el primer desembolso es solamente de 1.000 millones nada más. No es que nos dan los 4.000 millones y que con eso nosotros, el gobierno podría invertir en temas de seguridad, de temas. No, no es así. El FMI le da los 1.000 millones, pero con una carta, con unos condicionamientos enormes. O sea, le dice, a ver, yo te suelto los 1.000 millones, pero me quitas el subsidio al combustible, pero me subes el IVA. ¿Ya? Entonces, con esas condiciones, de si es que el país, el gobierno va obedeciendo, van soltando el resto del dinero. Pero todas esas condiciones son antipopulares, todas esas condiciones llevan a ¿qué? A la privatización y a la precarización de los trabajos y a la precarización del nivel de vida de los ecuatorianos. Entonces, Noboa, lo único que es un títere que tiene que cumplir para que le sigan soltando el dinero, para que le sigan soltando estos 4.000 millones que ni siquiera están encaminados para seguridad. Eso es otra mentira y está comprobado. Eso simplemente fue encaminado para el pago de deuda. ¿Y por qué es esta furia, este deseo tan vehemente que tienen estos gobiernos corruptos de pagar la deuda? ¿Por qué? Porque ellos son los tenedores de los bonos de deuda. Ellos mismos son los acreedores nuestros mismos, los mismos ecuatorianos. Estos grupos de poder son los que tienen la deuda, son los que tienen el 83% de la deuda externa las tienen en sus propias manos. Entonces, ¿qué les interesa? Pagarse a ellos mismos. Es para lo único que quieren, es para lo que están ahí, es para lo que llegan, es para lo que le van mintiendo al ecuatoriano como diciéndole que va a haber pan, techo y empleo, y eso es una mentira. Lo único que les interesa es llegar ahí para garantizarse esta deuda que es multimillonaria. Entonces yo les hago una reflexión. Nosotros tenemos ahorita un déficit de 7.000 millones más 4.000 millones en pagos que se tienen que hacer, son 11.000 millones. Existen 7.800 millones de dólares de deuda con el SBI, de los grandes grupos de poder, de los cuales el deudor más grande es el Grupo Noboa. Si es que nosotros recuperáramos, si es que se haría una recuperación de lo que es impuestos, una recuperación técnica de lo que es impuestos, y nosotros recuperaríamos ese dinero, necesitaríamos ir a arrodillarnos al FMI, a rogar por dinero y a sabiendas de que el desembolso de ese dinero requiere de qué, de unas medidas totalmente antipopulares, pues no es cierto, pero esto no les importa para nada, simplemente echan mano de lo que más rápido tienen. ¿Por qué no cobran la deuda a los grupos de poder? ¿Por qué no se cobran esos 7.000 millones que están en firme, o sea, en firme jurídicamente? Significa que simplemente tienen que ejecutarse estos cobros. ¿Por qué no lo hacen? Porque no existe voluntad política, porque para eso se necesita voluntad política, ¿no es verdad? Lo mismo que sucedió en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no hubo la voluntad política para una recaudación tributaria técnica, permanente, coherente. Entonces ahí obviamente ingresan los recursos que necesita el Estado y por eso se pudo construir tanta obra pública. Pero ahora
con los grandes deudores, que encima más a los más grandes deudores, a los más grandes usureros, a los más grandes banqueros chulqueros que le deben al Estado, ¿ya? Que le deben estas cantidades, el pueblo vota por ellos. Entonces es algo de locos, es algo de estudio. Es como que yo voto para presidente del barrio por el chulquero que nos tiene a todos con los préstamos estos de gota a gota, le dijo al chulquero de presidente. Eso es lo que el Ecuador ha hecho. ¿Y usted cree que hay un levantamiento frente a esto de los líderes indígenas, de los movimientos, de transportistas, los trabajadores? ¿O vamos a seguir igual y a esperar las próximas elecciones a ver pues qué decide el pueblo? Mi estimada Carlita, nada va a pasar. Nada va a pasar, y créame. ¿Y por qué? Porque aquí hay dos factores que se tienen que tomar en cuenta. El primero es que en los grupos que antes tradicionalmente salían, ya los que nosotros les delegábamos la lucha social, porque ellos ponían los muertos, pues, ¿no es cierto?, tuvieron una oportunidad histórica en el levantamiento contra Moreno de poder haber hecho realmente un cambio, y se vendieron por 15 centavos. Entonces, ¿cuál es la gran? Segundo, que el gobierno, que la derecha neoliberal logró un posicionamiento en la mente de las personas. Los trató como vándalos. Les dijeron que lo único que les interesaba, posicionaron la idea de que lo único que les interesaba era destrozar Quito, era de quemar Quito. Cuando ellos mismos metieron a los infiltrados, que eran los que necesitaba el gobierno, que hagan destrozos y todo, y ahí sí estaban las cámaras de televisión, ¿ya? Cuando había los destrozos, ahí sí estaban las cámaras de televisión. Las cámaras de televisión no estaban cuando botaron bombas a los niños, a las madres, cuando les hicieron una represión brutal, criminal, asesina, ahí no. Pero sí estaban cuando había un incendio, cuando había una cosa que era provocado por estos infiltrados, ¿ya? Entonces posicionaron en la mente del común de los ecuatorianos de que estos movimientos no vienen a reclamar temas por derecho o por necesidad o porque históricamente han sido los pueblos indígenas quienes han salido a las calles a reclamar las injusticias sociales, sino que simplemente son vándalos. Así lo han tachado al ingeniero Isa, así lo han tachado a la CONAIE, y ese es el posicionamiento que, por ejemplo, el medio de comunicación digital Aposta, que ahora está cosechando todo lo que ha sembrado, porque ahora los perseguidos son ellos, ¿no? ¿Cuál fue el posicionamiento de ellos? Que hicieron un vándalo, que hicieron un incendiario, que hicieron un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tienen una credibilidad en el florindismo ecuatoriano, pues entonces esa es la idea. Entonces, como está venido a menos la credibilidad de los movimientos indígenas, entonces ya para ellos salir, saben que también tienen a la opinión pública en contra. Y segundo, una parte sumamente importante que hay que analizar de esto. ¿Ustedes creen que el tema de los estados de excepción son porque sí, y de tener a los militares en la calle es para seguridad? No, mis estimados amigos, porque no ha bajado la inseguridad teniendo a los militares en su supuesta cada esquina. Eso es para amedrentar a los grupos sociales que quieren salir. Eso es para que ellos tengan la capacidad jurídica, que ya la tienen, de poder disparar a mansalva, de poder hacer lo que les da la gana y no responder por eso. Ellos saben que ahora, el momento que salgan, tienen a los militares afuera y los militares están a una sola orden de reprimirlos brutalmente. Entonces, ¿cómo van a salir? Si ellos saben que se van a enfrentar ya directamente y exclusivamente contra el ejército, o sea, ya de una forma descarada. Entonces, para eso están los militares realmente ahí. Porque quienes los manejan, los generales que los manejan, pues obviamente ellos tienen, ¿sí se me escucha? Sí, doctor. Ya, ellos tienen, pues obviamente, ¿quiénes son los que están implicados con estos grupos de delincuencia organizada? ¿Quiénes están denunciados con eso? Y ellos son los que están a cargo de estos militares. Entonces la represión va a ser violenta, ¿no? Vámonos un poco al tema de la asamblea, ¿no? Hay posibles candidatos presidenciales en la asamblea y un poco también atemoriza a cierto grupo que, en este caso, Viviana Veloz del correísmo asuma una presidencia de la asamblea en el supuesto caso, ¿no? Consentido, ¿no?, de que el señor Cronfle vaya por la presidencia de la República, obviamente por su partido, el Social Cristiano. Una eso.
Dos, ya hemos visto los movimientos cómo se han dado en la Asamblea. Algunos se han desafiliado a unos partidos y se están afiliando a otros. Otros se han declarado independientes. ¿Toda esta conversión puede afectar en las próximas elecciones? ¿Va a tener algún tipo de impacto desde su punto de vista? Mil disculpas, en la última parte no escuché. Todos estos movimientos que se han dado en la Asamblea o que se pueden dar dentro de la Asamblea, ¿cree usted que pueden tener un impacto en las próximas elecciones presidenciales? El tema en la Asamblea es un tema del que nos tienen acostumbrados desde hace mucho tiempo. Son las negociaciones que están siempre bajo la mesa, las que siempre son las que dictaminan el tema de los votos. No existe ideología. No existe una fuerza realmente que pueda mover las opiniones y las votaciones. Las votaciones son a conveniencia. Y el problema es que Noboa también se ha abierto muchísimos frentes políticos, muchísimos enemigos políticos. Está queriendo destruir el movimiento Construye, está queriendo eliminarlo. Y también obviamente ya se ha abierto ya de frente contra el correísmo, siendo que hubo al principio, se aprobaron leyes y hubo una especie de pacto ahí. Entonces, la Asamblea lo único que está encaminada simplemente es a sus propios intereses partidistas y nada más. Pero analizar el tema de la Asamblea es un tema tan trillado porque cuando se llamaba Congreso, Asamblea, etcétera, etcétera, siempre han sido lo mismo. Nunca han tenido una representación real para el pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna vamos a tener que ir viendo en el camino que pasa. ¿Cómo ve, doctor, el panorama electoral? Ya por ahí saltan algunos candidatos, ¿no? Sorpresa, bueno, Andrea González, por ejemplo, que fue de la mano pues de Fernando Villavicencio en su momento, ahora pega un salto extremo, por así decirlo, a Sociedad Patriótica. Ahí vemos, por ejemplo, que ya empiezan a salir pues a la palestra pública algunos actores también, como por ejemplo el excomandante de la policía, Víctor Arauz también, que manifiesta que está dispuesto también. ¿Cómo ve usted el ambiente electoral? Yo lo que creo es que en este momento la izquierda no tiene todas las de perder. Yo lo que creo es que nuevamente vamos a ser gobernados por una tendencia neoliberal y por un candidato puesto por la embajada. Yo no tengo ninguna esperanza ni ninguna fe porque técnicamente mi análisis es que la izquierda está completamente dividida y cada grupo que se hace llamar de izquierda tiene su propia agenda. Los GLBTI tienen su propia agenda. Los Yasunidos tienen su agenda, los de aquí tienen su agenda, la Revolución Ciudadana también tiene su agenda. Entonces estas agendas nunca se van a juntar. ¿Y qué es lo que sucede? Se debilita la izquierda. Y la derecha tiene una gran característica, la derecha tiene algo que hay que reconocerles, ellos sí están unidos y les une el odio. Lo más probable es que salga un solo candidato de derecha. Pero ¿qué pasa con Social Cristiano, por ejemplo? ¿Qué pasa con el mismo ADN, con Construye? También ahí vemos que van a tener algunos candidatos y también como que un poco se parte esa derecha, ¿no? Pero hay un tema, lo mismo pasó en las elecciones anteriores, la derecha tenía varios candidatos, tenía a Topic, tenía a Zurita, tenía a Daniel Noboa, pero ¿qué es lo que sucede? Hay varios candidatos, pero tienen poca representación. En el momento de llegar a la segunda vuelta, que la Revolución Ciudadana, si no llega a segunda vuelta, si llega a segunda vuelta, pierde en segunda vuelta. ¿Ya? La Revolución Ciudadana o la izquierda en este país tiene obligatoriamente que ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta pierde, porque estos grupos de derecha sí tienen conciencia de clase, entre ellos se defienden, entre ellos se unen y tienen como gran aliado el odio. Y eso es lo que sucede. Arauz llegó a segunda vuelta y perdió. González llegó a segunda vuelta y perdió. ¿Por qué? Porque la izquierda no logra llegar a ese porcentaje que le haga ganar en primera vuelta. Y si no se gana en primera vuelta, no existe forma de contrarrestar a esta derecha que tiene a los medios corruptos de comunicación de su lado, que son los que adoctrinan diariamente, que son los que mienten, que son los que atacan, que están al servicio del poder. ¿Por qué? Porque ellos son poder, porque ellos también son de estas 11 familias que son dueñas del Ecuador, que son la élite del Ecuador. Entonces, contra eso no se puede, contra eso absolutamente. Entonces, yo soy completamente pesimista. Nosotros vamos a hacer nuevamente va a ganar un gobierno, una persona neoliberal,
y que va a seguir con las mismas políticas de destrucción nacional. La izquierda no tiene un líder de la talla de Rafael Correa en estos momentos, y creo que va a pasar algún tiempo que lo haya. ¿Para qué? Para poder contrarrestar esto. La izquierda no tiene un outsider, no tiene una persona que tenga una estatura de estadista, no la tiene lamentablemente. Y si nosotros teníamos una persona de ese calibre, como era el economista Arauz, como es el economista Diego Borja, pues obviamente van a ser ellos blancos de ataque, como han sido blancos de ataque. Recuerden por qué le atacaban a Arauz. A Arauz le atacaban de una forma vil, de una forma ridícula, pero que ese discurso caló, siendo que él es una de las mentes económicas más brillantes que tiene el mundo ahora. Pero eso el florindo normal no ve. El florindo dice, no, es que se parece a él, ¿no? Y con eso, obviamente, la derecha, los medios de comunicación, los memes, los troles que son pagados, que están al servicio del poder neoliberal, tienen esa victoria. Entonces, candidatos, como le digo, realmente encontrar y ver un candidato con una fuerza suficiente en la izquierda que pueda contrarrestar esto, en mi opinión, el ingeniero Issa, en mi opinión, tenía una fuerza y él podía contrarrestar esto, pero parece que él no va a ir en la papeleta. Jaime. Doctor, quiero tocar un tema, ya saliéndonos un poco de la política. Bueno, pero también algo tiene que ver con la política esto. El caso Purga, este caso que no sé si está en una segunda temporada, como en las telenovelas, ¿no? Que resultan que a veces se vuelven largas. Yo recuerdo la telenovela Pedro el Escamoso, que era una novela que como que ya terminaba y no terminaba, y seguía, ¿no? Y que llamaba la atención. Al parecer esto como que sigue llamando la atención, el caso Metástasis, caso Purga. Ayer analizaba yo en este espacio el tema de la detención de Muentes. Muentes era el brazo izquierdo y derecho de Jaime Nebot en el municipio. Mucha gente lo conocía a Muentes, sabía que todo pasaba por manos de Muentes. Pero resulta que Muentes tuvo su caída, ¿no? Por el tema del manejo de la justicia. Y también analizábamos las declaraciones que dio la exdirectora del Consejo de la Judicatura acá en Guayas, la doctora María Josefa Coronel, en declaraciones para Radio Mundo, me parece, de la capital. Ella dice que en algún momento le dijo Jaime Nebot de lo que estaba haciendo Muentes dentro de la justicia del Guayas, que ella habló, aunque después Nebot salió a desmentir y bueno, más vale recibió críticas. Pero lo que llama la atención es que la directora del Consejo de la Judicatura tenga que llamar a Jaime Nebot para darle una queja, cuando ella misma debió ejercer las funciones como directora del Consejo de la Judicatura y, si es posible, poner una denuncia y hacerlo detener, pues. Pero lo que llama la atención es que, siendo el hombre fuerte de Nebot, Pablo Muentes, resulta que Nebot no es mencionado para nada en todo lo que ocurría. Tal vez hay chat donde está Jaime Nebot, pero no lo sacan. ¿O qué es lo que pasa dentro de todo este caso? Acaba de decir, mi estimado amigo, es la realidad y denuncia realmente algo que está a la vista y paciencia de todos. Uno de los grandes titiriteros de este escenario político nacional, todos sabemos que es Jaime Nebot. A Jaime Nebot le reportan absolutamente todo y se hace lo que él dice. Por eso dice esta señora Coronel, dice que ella, o sea, en vez de ejercer sus competencias, en vez de lo lógico, lo técnico y lo moral, ella debió haber puesto una denuncia y que se investigue, ¿no es verdad? O sea, ese es el camino jurídico. Ya, ese es el camino de cualquier ciudadano y más aún de una persona que ostentaba este cargo. Pero ella llama a quejarse porque ella sabe quién es el verdadero jefe. Pues,
¿no es cierto? Entonces él ya le llama a Jaime Nebot a Doctor, quejarse sobre esto. eso demostraba que Jaime Nebot era el jefe de ella, pues, al mismo Por tiempo. supuesto, por supuesto, doctor. O sea, es como que yo, o sea, imagínese que en vez de poner una denuncia, ya, como abogado, agarro y le llamo al presidente del Consejo de la Judicatura y es porque tengo una relación directa y porque sé que le reporto a él, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está denunciando ella misma? Para mí se le chispoteó porque decir una barbaridad de ese tamaño, lo único que está es denunciando a quién responde, quién realmente es el jefe, quién realmente tiene la competencia, no jurídica, obvio, sino la potestad, ya, abusiva, corrupta, podrida, de ejercer autoridad sobre estas personas. Y Montes cae porque ya no le sirve. Pues. Montes cae porque también se le abre la ambición a este hombre, ya desmedida, porque estamos viendo obviamente que ya tenía el juicio del Banco del Pacífico adentro, miles de millones, traficante de tierras, o sea, una cosa, pero demencial, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que Muentes llega a tener tanto poder, pues? Muentes solo no podía tener tanto poder, pues. Es Él absurdo. recibía órdenes de alguien, me imagino, ¿no? Preguntémonos esto, preguntémonos solamente esto. Nosotros podemos tener la capacidad intelectual de un simio para no darnos cuenta de que todo esto que venía dándose por años por Muentes, el señor Nebot no sabía. Alguien que conoce absolutamente los secretos de todo el mundo, alguien que maneja los hilos titiriteros políticos nacionales, alguien con una influencia de que viene por décadas, ¿ya? Que es el gran patrón del neoliberalismo ecuatoriano y quien está metido en absolutamente todo. ¿Ustedes creen que él no sabía? O sea, en verdad podemos ser tan idiotas de creer eso, pero ¿qué es lo que sucede? Este señor maneja muy bien los hilos y obviamente caen, ¿ya? ¿Quiénes caen? Sus empleados. ¿Caen quiénes? Sus manos derechas, todos pueden caer, ¿no? Pero no él. ¿Por qué? Porque ahorita no le nombran, o sea, ¿por qué no le pueden nombrar? Porque imagínense el poder que tiene para que se estén ya dentro de una investigación profunda y de ahorita que ya al ojo público ya es diferente, ¿no? Y no caigan. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas investigaciones obviamente también son políticas, porque ese es el problema de este matrimonio incestuoso que existe entre la política y la justicia, que no debería haber. La justicia tendría que ser completa, absolutamente ciega, no tendría que ver tiempos, no tendría que ver personas, no tendría que ver afiliaciones políticas, no tendría que ver color de piel, no tendría que ver absolutamente nada, sino que el hecho, ¿ya? El hecho generador, el hecho que se tiene que sancionar, los actos que tienen que sancionarse, pero no, aquí se utilizan estos actos en los tiempos necesarios para que políticamente jueguen a favor de los grupos de poder. Eso no es justicia. Simplemente es un brazo armado de la corrupción, nada más. La justicia se convierte en un brazo armado de los grupos de poder y de los grupos corruptos. ¿Por qué? Acuérdense, ¿no? A ver, se me viene a la mente algo así pequeño. ¿Se acuerdan que 5 días antes de la segunda vuelta salió el famoso testigo estrella? El testigo que iba a señalarle a Rafael Correa, porque eso era lo que estaba esperando todo el mundo, ¿no es cierto? El florinismo estaban, pero así, como cuando le iban a crucificar a Jesús y a Barrabás, estaban listos ahí, ¿no es cierto? El testigo estrella que tenía las pruebas indisolubles, y yo me acuerdo que salió la señora esposa esta de, la esposa, la viuda de Villavicencio, y diciendo, ahora sí te fregaste, Rafael Correa, y por Twitter mandaba unos comunicados, ahora sí, prófugo, te vamos a ir a agarrar, de esta no te salvas, santíguate, que dice, ahí está, hasta ahora está el testigo. ¿Por qué? Porque en el tiempo necesario, eran los días necesarios estratégicamente pensados para mandarse una bomba así, para afectar en los resultados electorales. Entonces, ¿qué es esto? Manejo de la justicia a conveniencia de la política y de los grupos de poder. Y esto ha sucedido siempre ha sucedido, y esta administración de justicia está podrida por eso. Entonces los casos que salen a la luz, los casos que se hacen bomba, los casos que son mediáticos, son por conveniencia política, porque a ver, ¿qué pasó con Mina Paper? Nada. ¿Qué pasó con mi gran padrino? ¿Qué pasó con este señor Luque Lecaro? ¿Qué pasó con este señor, cómo se llama, el Carrera? Nada, no pasa absolutamente nada, pero
al hijo de la vicepresidenta, que no estoy defendiendo, porque ya será la justicia la que tiene que dictaminar. La verdadera justicia es si está involucrado en actos de corrupción. Nadie está defendiendo a nadie, porque ni siquiera sabemos los hechos, ¿no? Pero a ese señor, a ese muchacho, se le llevan es a la roca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una manera de presionarle a la vicepresidenta, pues, ¿no es cierto? Es un tema de oferta, de tráfico, de influencia. Tranquilamente pudieron haberle dado pero si aquí por asesinatos, por violación, dan como es prisión preventiva, ¿no es cierto? Perdón, dan medidas sustitutivas, ¿no es cierto? Les pueden poner el grillete, tienen que presentarse cada semana. Y por una oferta de tráfico de influencias que no se llegó a constatarse, no solamente fue una oferta, le meten a la roca. Díganme si esto no es para presionarle, para torcerle a la vicepresidenta para que renuncie, para que les deje el camino libre. Si es que no podemos ver nosotros las cosas de esa manera, es más, el gran común no ve las cosas de esa manera, entonces estamos perdidos, estamos dispuestos y listos a lo que va a suceder y me adelanto a decirles, el próximo gobierno será la reelección del muñeco de cartón o otro gobierno de corte neoliberal puro y duro para continuar con esto. El pago de la deuda, el pago a tiempo, que es el pago a ellos mismos, que es lo que les interesa, nada más, ¿ya? Y las medidas antipopulares, para privatizar, doctor, para con sus amigos seguir haciendo negocios. Sí. Aquí está el ex de Verónica Sarauz, dice, alístate porque vas a pagar por este asesinato, tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti asesino. A Rafael Correa se refiere la la esposa del difunto Fernando Villavicencio. Ahí está. Y buscan por acusar todos los medios. a otros. Y lo mismo Zurita. Exactamente. O sea, entonces yo les digo, ¿cómo entender esto, doctor? ¿Cómo entender todo esto? Así va. Buscan por todos los medios, ¿ya? Posicionar esta narrativa para seguir los grupos de poder hegemónicos que siguen el poder. ¿Y cuál es el requisito número uno para esto? Encontrar un enemigo en común, ¿ya? ¿Cuál es el enemigo en común? ¿Cuál es el enemigo en común de estos grupos de poder? Correa, ¿no es cierto? A quien le quieren endilgar absolutamente todo y que hasta el día de hoy, 7 años después, no pueden comprobarle absolutamente nada. Entonces, ¿cómo viene la narrativa? Doctor, sí. Doctor, este es un plan o una narrativa orquestada por la derecha y que utilizan a ciertos partidos que son a veces de centro, de izquierda, yo diría hasta partidos que no saben ni para dónde quieren ir, ¿no? Y que son utilizados. Pero eso es a cambio de algo, pues no creo que lo hacen porque simplemente yo quiero aportar para que desaparezca un político. Exactamente, todos estos grupos, estos partiditos que usted sabe que están bailando de un lado a otro, nada les importa el bienestar social, nada les importa las luchas sociales ni las luchas ideológicas, les importa meterse a la argolla, porque ellos dicen, la argolla no es mala, lo malo es no estar en la argolla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les interesa a ellos? Meterse a esta argolla, negociar los altos cargos públicos, enriquecerse por medio de la función pública y nada más. No les importa un pepino los niños que la desnutrición infantil, les importa un pepino los jubilados que no cobran sus pensiones y que son pensiones bajísimas, les importa un pepino absolutamente las madres que están en peligro de perder sus bebés porque no tienen los centros de salud, no les importa absolutamente ningún tema social. Lo único que les importa es afianzarse, arrimarse a los partidos que sí tienen la posibilidad de llevar y que les van juntando, ¿para qué? Para hacer peso y poder llegar al poder. Y ellos repartirse los cargos. No seamos ciegos. Veamos, esto ha acontecido desde que el mundo es mundo y sigue ocurriendo. Y aquí en el Ecuador se ha perfeccionado. ¿Y cómo se ha perfeccionado? ¿Cuál es la herramienta que ha perfeccionado esto? La prensa corrupta. La prensa sucia, la prensa vendida, la prensa en manos de los grupos de poder, de los grupos hegemónicos, que todos los días, absolutamente todos los días, mañana, tarde y noche, del Carche al Macará, lo único que se dedican es a mentir
mentir, a lo único que se dedican es a empapelar a sus enemigos políticos, a lo único que se dedican es a elucubrar y botar noticias, bomba que quieran en la mente del Florindo, ya las da por hecho. Recuerden el titular de este señor Rojas, de ese pseudo programa que tiene ahí, mediocre, que tiene de políticamente incorrecto, algo así se llama, cuando pasó lo de la embajada. ¿Cuál fue el titular? El correísmo desata crisis diplomática. O sea, el muñeco de cartón se mete a cometer una barbarie que no tiene, ya la hemos explicado hasta la saciedad, una barbarie de meterse en un país extranjero a secuestrar a un refugiado político. Y estos grupos de poder, y este idiota no tiene mejor argumento, no tiene mejor titular que decir que el correísmo fue el que desata crisis diplomática. Y eso se lo come el común de los mortales, y de eso se alimenta, y de eso han venido golpeando desde hace 17 años. Entonces eso queda en la mente del Florindo y dice, no, pues son corruptos. Pero como no pudieron esconder las carreteras, ¿qué es lo que dijeron? ¿Cuál fue la narrativa? Que eran construidas con precios, ¿no es cierto? Doctor, así. ¿usted cree que la prensa también es culpable de la destrucción de este país? No, yo no creo que también es la culpable de la destrucción de este país. Porque si la prensa estuviera encaminada a lo que en realidad es hacer periodismo, que es a informar imparcialmente, sin bandera política, pues obviamente el pensamiento de las personas sería un pensamiento más educado, sería un pensamiento que tiene la información precisa y se podrían haber tomado mejores decisiones que votar por un banquero que ya hace 20 años se fue cargando el país en hombros y después de 20 años le entregan el voto para que maneje el país. O sea, y se les advirtió, se les dijo hasta el cansancio, se les dijo, pero de todas las formas, pero no había forma. Basta que se puso zapatitos rojos y ya. Todos los florindos querían percibirse y todos los florindos querían estar dentro de esta burbuja, ¿me entienden? ¿Pero qué? Aupada por el odio, la desinformación y la mentira. Por eso es lo que yo estaba diciendo. No podían esconder las carreteras. ¿Y cuál fue la narrativa? Que eran con sobreprecios. No podían esconder las hidroeléctricas. ¿Y qué fue lo que hicieron? No les dieron mantenimiento para que se dañen. Esas obras gigantescas que responden a un trabajo de presión tan alto, dejaron de darles mantenimiento. ¿Para qué? Para que no funcionen. ¿Y para qué? Con el objetivo de qué? De privatizarlas y decir que no se necesitaban, que eran elefantes blancos. Cuando ahora por Coca-Cola Sinclair que no tenemos cortes de 10 horas de luz y que ahora ya a la calzada les tocó dar mantenimiento, siendo que nosotros ya estábamos vendiendo energía a Perú y a Colombia. Pero ¿cuál era el problema con esto, con lo de las hidroeléctricas? Que se les acabó el negocio a los social cristianos de la venta de energía por medio de las barcazas. Entonces, ¿quiénes son los que repiten esto, los que replican esto diariamente? La prensa. Los medios que son, como digo yo, son el brazo armado del neoliberalismo. Sin la corrupción en los medios no habría gobiernos de derecha. Si no hubiera corrupción en la prensa no pudieran llegar al poder, no pudieran llegar al poder Bolsonaro, no hubiera podido llegar al poder este payaso de Milei, no hubiera podido llegar al poder Lazo, no hubiera podido llegar al poder este improvisado de Novita. Pero ¿cuál es la gran culpable? Y como yo siempre digo, la gran ramera, la prensa podrida, que está en manos de quienes, no está en manos de usted, no está en manos mías, no está en manos del común de los mortales, son los grandes grupos, son los banqueros son los dueños de ellos, que tienen a testaferros de dueños, que son los que firman, sí, pero ellos son los dueños, no nos engañemos de esto. ¿Y quiénes son los dueños del Grupo del Comercio? ¿Quiénes eran? Los Aquaviva, todos, que fueron quienes en su época fueron los que le arrastraron al Faro. Porque si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, ¿cuáles eran las redes sociales en la época de Eloy Alfaro? No había las redes sociales como ahora, pero ¿cuáles eran las redes sociales? Eran los periódicos, ¿no es cierto? Y el comercio, ahí está comprobado. Ya los Mantilla, los Ortega, todas estas familias hegemónicas, dueñas de estos grupos, empezaron a darle y a darle y a darle y a darle y a calumniarle y a calumniarle. Prácticamente, doctor, y con eso lograron que... ¿La prensa incidía en los gobiernos? ¿Era prácticamente la prensa ponía antes al presidente de la República?
por supuesto, y con la venia de la señora Mantilla Coaviva, ¿no es cierto? Con la venia de ella era que se hacían todas las cosas, porque tenían ese poder. Entonces, para culminar la historia, al final, ¿qué lograron? Que se le arrastre al mejor ecuatoriano de todos los tiempos, al general Eloy Alfaro, que ahora es reconocido como el mejor, pero todo el mundo habla de eso románticamente, pero no nos damos cuenta de que la hoguera bárbara fue producida por la prensa, porque yo he revisado estos documentos, que ahora sí se puede tener acceso, de cómo metódicamente, paulatinamente, diariamente, se le calumniaba, se le decía que era ladrón, que las obras que había construido eran para enriquecerse. El mismo discurso que tienen contra Rafael Correa. Hasta que, ¿qué lograron? Que la hoguera bárbara, el acto más vergonzoso de la sociedad ecuatoriana. ¿Quiénes fueron los que salieron a quemarle? No fueron ellos, pues ellos no se pusieron las manos, sino el pueblo. Doctor, Sí. ¿qué no le perdona la prensa a Correa? Que dejó de invitarles, que ya no eran los invitados número uno de Carondelet, pues, que ya no se les hacía la venia, que ya no se les llamaba a preguntar si es que podían poner a tal o cual ministro, que ya no se les rendía la pleitesía que estaban acostumbrados. ¿La prensa ponía a los ministros? Por supuesto que sí. Sí ponía presidentes, pues mi estimado amigo. ¿Cómo no va a poner ministros? ¿No es cierto? Porque ministro que se ponía en contra de los grupos de poder que la prensa empezaba a darle. Entonces, este poder constituido que tiene la prensa y que la que todavía es dueña, está metido, enraizado profundamente en la credibilidad del hombre de a pie. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre, la ama de casa se levanta, hace el desayuno para sus hijos y prende la televisión, ¿no? ¿Y qué es lo que oye? Ecuarriza, Teleamazonas, ¿y qué es lo que le oye? Al despotricado, a Artieda, a Inostrosa, a Vera, a todos estos, que habría sobreprecios, habría robo, que el prófugo dice que, y eso cala diariamente en el posicionamiento de las personas que no se dan el tiempo de leer, no se dan el tiempo de investigar, y ya dan por hecho que si sale en la prensa es porque es verdad, y así me lo han dicho en muchísimas discusiones, en muchísimos foros. La gente ¿Quiere decir usted también, que desde la prensa se sentencia a las personas? desde la prensa, más que sentenciarse a las personas, se sentencia a los movimientos sociales, a los grupos políticos, y lo peor, se sentencia ideologías. Entonces han hecho ver como una mala palabra al socialismo. Pero al que quieren ellos, ¿verdad? Porque no hemos visto a una prensa presionar por el caso que justamente comentábamos hace un momento, el caso de la fiscal o la fiscalía con Muentes, donde no se lo menciona a Jaime Nebot. ¿Por qué la prensa no investiga ese caso? Porque es parte de la misma corrupción, pues. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen? Todos los días posicionar como una mala palabra el socialismo, ¿cierto? Y enseguida, automáticamente, lo relacionan con Chávez, lo relacionan con Maduro, lo relacionan con Castro, y esa es la gran muletilla. Pero ellos hacen cutis en el foro, porque obviamente sus adalides, pues como son Nebot, como son Eracherres, como es Carrera, como es Lazo, ahí sí mutis en el foro, ¿sí o no? Entonces dígame o no si eso no es corrupción intelectual. Dígame sí o no si eso no es una podredumbre, un estiércolero, que por suerte, porque el mundo es mundo y avanza, ahora existe una fuerza muy grande que ellos también ya están metiendo su mano ponzoñosa ahí, que son las redes sociales. Ya, con la creación de estos troles, con la creación de estos bots. Yo les invito a que ustedes vean a Diego Rusarín, que es un pensador enorme, que es un muchacho, pero de una mente brillante. Él podría ser presidente de Latinoamérica tranquilamente. Y él denuncia el tema de los troles, porque antes, en el comienzo, desde cuando se empezaron el tema de las opiniones en Twitter, etcétera, etcétera, era una persona pagada a la cual le compraban 10 teléfonos, ya eso multiplicado por 10 personas, entonces ya se multiplicaba por 1000 opiniones. Pero ahora ya no es así, ahora hay aparatos tecnológicos que simplemente son la opinión de una persona, pero se multiplican por millones en redes sociales.
por millones. Entonces los bots, los trolls que salen con opiniones a favor de Villavicencio, todos estos que vemos en Twitter, que es un estiércolero también todos los días, ya, que son la data, que esto es, la data era de Fernando Villavicencio, ¿no? Y que estos también están ya tomándose las opiniones de redes sociales, pero ¿con qué no van a poder nunca? Es con los libres pensadores, con los que no tenemos rabo de paja, con los que no somos candidatos ni seremos nunca candidatos a nada. Entonces no tenemos nada que perder. A mí no me pueden atacar en ningún, a mí no me pueden decir nada, no soy candidato ni voy a ser candidato a nada. Entonces mi pensamiento intelectual se mantiene limpio por eso, porque no tengo rabo de paja ni tengo ningún tipo de interés. Y así también hay varias personas, hay muchos pensadores en las redes sociales, que es la contraposición ahora a los medios tradicionales corruptos que están perdiendo ya la credibilidad, pero siguen perdiéndola. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias a ustedes. Sigan adelante. Ustedes son, en cambio, los medios que son parte de la resistencia, que son parte de la resistencia ética, la resistencia moral, la resistencia periodística, que deben ser muchos más que los medios corruptos. Un buen día a todos. Gracias al doctor Boris Ávila, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.